La cuarentena y esta pandemia probablemente haya sido una de las cosas que más nos vaya a afectar psicológicamente en esta década. Y no sé, me gustaría hacer una reflexión sobre ello y sobre todo lo que ha estado pasando desde mi punto de vista. Si ya pensaba de por sí, pues imagínate cómo he pensado durante la propia pandemia. Así que vamos a ello. Esta sociedad es una de las sociedades más conectadas que ha existido yo creo que en la raza humana. Es una de las sociedades también que más variedad está experimentando, desde variedad cultural, variedad racial, variedad, biodiversidad, de entorno y también pues variedad de decisiones. Y es interesante pensar que la decisión de una sola persona, esto hablaba con un amigo, que la decisión de una sola persona, la libertad de esa persona, libertad personal, de hacer algo, ¿no? Se haya extendido hasta la falta de libertad de toda una población y todo un planeta entero. O sea, que una sola persona haya decidido hacer una serie de cosas que no se sabe todavía si de dónde ha venido ese virus o de lo que sea, pero que una sola persona haya hecho algo, que haya hecho una variación, y esa variación haya afectado a otra persona y así haya continuado hasta que se haya montado esta pandemia, te empiezas a plantear un poco sobre la libertad personal de cada persona, la libertad individual que tiene cada persona de hacer lo que quiera, y hasta qué punto puede llegar tu libertad individual para que no afecte al resto. Esto es un poco, pues en Estados Unidos, ¿no? Cuando se hace lo de la libertad de expresión, cuando alguien está hablando de la libertad de decir lo que quieras, hay una pequeña, en esa enmienda, en la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, hay una pequeña excepción que dice que si, por ejemplo, gritas fuego en mitad de un teatro, pues que eso no se considera libertad de expresión, ya que estás afectando la individualidad y la libertad del resto de gente, porque eso haría que el resto de gente saldría corriendo. Así que, bueno, es un pequeño pensamiento sobre ello, y eso nos ha llevado a que todo el mundo terminemos confinados y encerrados en nuestras casas por la decisión de una sola persona. Ahora, hablemos sobre el confinamiento. Porque yo creo que el confinamiento también es un tema, ¿no? Que mucha gente acepta, ¿no? Es algo normal en la sociedad que hay ahora, ¿no? Si hay un virus que se está expandiendo de persona en persona, si confinamos a toda una sociedad entera, lo que haremos será parar el virus. Y efectivamente eso es cierto. Si tú tienes un número de interacciones por persona, un número de interacciones diarios, si tú coges y cortas ese número de interacciones, pues la propagación de ese virus, ¿no? que se transmite a través de diferentes formas, pues se va a reducir porque no hay tantas personas con las que dividirse. Pero claro, eso también afecta, eso ha hecho que sea una especie de cadena en el cual, pues si se reduce el número de interacciones, hay que meter a las personas en sus casas. Las personas no están acostumbradas a estar tanto tiempo en sus casas porque están acostumbradas a utilizar solo su casa para dormir, y el resto de personas, la mayoría de gente está trabajando y fuera de casa porque sus casas no están preparadas para estar tanto tiempo. Eso hace que esa gente que esté metido en sus casas, pues empieza a tener problemas psicológicos porque ni siquiera puede interactuar con personas porque está acostumbrado a utilizar su teléfono para interactuar. Entonces es como que una pescadilla que se muerde la cola. Y yo creo que la razón de todo esto es que estamos haciendo un compromiso. Y llevamos haciendo un compromiso durante los últimos siglos que nos está pasando a la factura. Que es el compromiso del crecimiento y de la supervivencia. La sociedad de ahora mismo, el objetivo o por lo menos como yo lo veo, el objetivo primordial de esta sociedad es la supervivencia económica, supervivencia física y supervivencia... conseguir básicamente lo que tienes de placer y lo que tienes de supervivencia básica. Es decir, consigo un trabajo, consigo una casa, consigo una familia, ten hijos, que esos hijos tengan nietos, y es como que sacrificamos, ¿no? Todo lo demás, todo lo relacionado con lo demás,
Si es naturaleza, pues nos la cargamos. Si es gente mayor, pues la metemos en un asilo. Si es gente joven, pues la metemos en el colegio. Es como que sacrificamos todo el entorno por la productividad económica. Que por supuesto es una cosa importante, ¿no? Pero al final estamos dedicando solamente, orientando la vida humana, con todas las posibilidades que puede tener una vida humana, en simplemente la supervivencia, o al menos es como yo lo he visto. Y eso ha pasado factura, como está pasando ahora. Las casas ya no son las casas como las que eran antes, ya no están conectadas con la tierra, ya no están conectadas con el suelo, ya no están conectadas con la naturaleza, porque estamos en pisos. Estamos en pisos porque salen más baratos y salen más fáciles de producir, porque ahora queremos estar todos en las ciudades para poder, de alguna forma, poder ganar más dinero, para poder tener la clase de vida que queremos tener. Estamos en entornos que no son los nuestros, como por ejemplo las ciudades, porque las ciudades son más... Las ciudades al final, si lo piensas, son simplemente maquinarias de producción económica. Pero claro, eso pasa que sacrificamos todo lo demás. Y cuando llegan situaciones como estas, como por ejemplo la pandemia, o al menos es lo que yo he estado pensando, es como que te das cuenta que si el sacrificio realmente merece la pena. Porque cuando todo va bien es como que tú vives en tu sueño de creación económica, de producción económica y de acumular dinero y acumular riquezas y conseguir cosas, ¿no? Que al final es simplemente el juego de la economía, que no lo veo como algo malo, pero darte cuenta que es un juego como el Monopolio, como cualquier otro. Lo único es que en este juego está involucrado tu vida y puedes dedicar tu vida entera en este juego. Pero cuando llega este tipo de pandemias, ¿no? Cuando llega este tipo de pandemias, como si hubieran venido muchas, pero cuando viene este tipo de catástrofes, y en este caso esta pandemia, y te ves, por ejemplo, en una situación en la que te estás limitado y vuelves a tu casa y no puedes salir de tu casa y te das cuenta en la infraestructura en la que estás, cuando empiezan a fallar los engranajes del sistema, empiezas a ver la inestabilidad de lo que has creado y que tal vez igual debería haber una forma mejor de hacer esto, una forma más estable. Y aquí es donde quiero llegar. Para mí una reflexión sobre esta pandemia, la mayor reflexión de todo esto, es sobre todo que tal vez no es tan importante la economía como la estábamos poniendo, tal vez no es tan importante simplemente la producción económica como la estamos viendo. Es importante porque si no hay producción económica es como si quieres ir a hacer pis, ¿no? Y no puedes porque, yo qué sé, estás metido en el cine o estás en el baño, o sea, no encuentras un baño cerca o lo que sea, y te pueden hablar sobre lo que quieras, que lo único que quieres hacer es ir a hacer pis, ¿no? Porque tienes una necesidad básica y primordial de hacer pis. Por lo mismo es con el dinero. Si no tienes dinero, pues te pueden hablar sobre Jesucristo, te pueden hablar sobre lo que quieras, que lo único que quieres es conseguir dinero. Pero tal vez estamos proyectando muchos problemas o muchos problemas internos nuestros, como por ejemplo problemas emocionales, problemas de falta de conexión con la naturaleza, problemas de conexión con otras personas. Tal vez estamos proyectando esos problemas en la economía y tal vez estemos comprando cosas que no necesitemos por simplemente intentar cubrir esos problemas. Tal vez estemos intentando suplir esas carencias que tenemos físicas, ¿no? A través de las redes sociales, a través de internet, a través de lo que sea. Y cuando pues no podemos suplirlas, como por ejemplo está pasando con esta cuarentena, o ha pasado con esta cuarentena, pues de repente empiezas a cuestionarte qué es lo que pasa. Y es por eso por los que el riesgo de depresiones sube, el riesgo de suicidio sube, el riesgo de enfermedades crónicas sube, enfermedades autoinmunes suben, y es un ciclo. Entonces yo quiero plantear otra situación, porque creo que esto no tiene por qué ser así. Y esto es una cosa que llevo pensando mucho tiempo, antes de que incluso llegara la pandemia, ¿no? De hecho, el proyecto de mi canal y todo eso es una intención de hacer esto a largo plazo, que es una sociedad conectada, una sociedad interconectada, pero al mismo tiempo conectada, y que supla todas las necesidades del ser humano, tanto económicas como psicológicas, como fisiológicas. Antiguamente las tribus, ¿no? Las tribus indígenas, ¿no? Se cree que
pues una tribu indígena era o sea, nos han vendido siempre la moto como que la tribu indígena era el lugar donde todo el mundo está sufriendo y que simplemente estabas como con niños hinchados la tripa, peleándose por la comida y por intentar conseguir sustento. Pero cuando haces un poco de indagación, yo llevo los últimos 5 años, pues me gustan mucho estos temas, o sea que he leído muchos libros, también he estado viajando por zonas de Latinoamérica y bueno, en la India también he estado. Te empiezas a dar cuenta que tal vez esa historia que nos ha vendido de las tribus y todo eso, pues al menos a mí no me encajaba, no me encajaba del todo. La gente que se ha ido a tribus, a vivir con tribus, y hay un par de libros sobre ello, que dejaré en la descripción, a ver si me acuerdo ponerlo en la descripción para que se puedan ver, pues empiezas a dar cuenta que esas tribus tenían una calidad de vida que no tenemos ahora. Las tribus, según lo que decían estos libros, ¿no? Las tribus donde había un entorno rico en pues, naturaleza, en plantas, en animales, diverso, con una buena temperatura, todo eso. O sea, no un clima árido, por ejemplo, lo que sea. Básicamente, el tiempo que utilizaban de trabajo era de 4 horas, que era para la caza. Estaban conectados entre ellos, las tribus solían ser entre 50 y 100 personas, todos ellos se habían criado desde pequeños, o sea que había una compenetración muy buena entre ellos. Todo el entorno era para ellos, o sea que podían construir donde quisieran, podían ir a la calle, o sea, no existía una calle como tal, sino que ellos vivían en el propio entorno externo. Y básicamente su día era, se levantaba por la mañana, dedicaban 3 o 4 horas a la caza, ¿no? Porque la caza es una actividad muy intensa, pero que requiere mucha habilidad. De hecho, la gente que mejor cazaba era la gente de más de 30 años, o sea, no era la gente joven, que era la que mejor estaba físicamente, sino la gente de 30, 35 años, porque sabían muy bien cómo era el entorno, sabían muy bien cómo identificar las huellas, encontrar los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dedicaban su tiempo pues a hacer lo que fuera. Si era pues a coser, pues a coser. Si era a hablar, era hablar. Si era a bailar, era bailar. Pero claro, en una sociedad moderna en la que estamos ahora mismo, donde nos dedicamos 8, 10, 12 horas a trabajar todos los días para acumular dinero, para poder vivir, para poder continuar el ciclo, pues esto casi es como casi un millonario. O sea, es casi como la vida de un millonario. Te levantas por la mañana y te vas con tus amigos a jugar al Call of Duty, pero en la vida real. Y además después lo que cazas te lo puedes comer. O sea, menuda no suena tan mal como lo están viendo. Y bueno, básicamente, por supuesto, tiene todos sus problemas. La medicina moderna no existía, había muchas enfermedades, la gente se moría mucho más antes. Por supuesto que hay 1000 cosas, no estoy diciendo que todo sea idílico, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cosas que hemos perdido. Hemos perdido esa conexión con la naturaleza. Hemos perdido esa conexión con otras personas, ¿no? Esa compenetración de tribu, de objetivo común, ¿no? Que al final es la supervivencia. ¿Qué mejor objetivo que la supervivencia? Y hemos perdido esa, pues no sé, esa capacidad de simplemente disfrutar de lo que estamos haciendo y disfrutar de nuestro trabajo, que mucha gente trabaja por forzarse. La cosa y lo gracioso de todo esto, y aquí es donde quiero llegar con todo esto, es que las pandemias no hubieran sido de la misma forma si hubieran pasado en una tribu. Y déjame explicarte por qué. El mayor problema de una pandemia no es la interconexión entre sociedades. Es decir, que yo ahora mismo puedo coger un avión y me puedo ir a la China y en 12 horas estoy en la China. Por tanto, si un virus que se ha originado en China, pues está simplemente a 12 horas de aparecer en España o en cualquier otro país del mundo. Claro, ese es uno de los problemas. Pero claro, antiguamente en una tribu o en un entorno natural como era ese, donde simplemente eran grupos y núcleos de 100 personas, si hubiera habido una pandemia o un brote de pandemia, de entrada no hubiera podido esparcirse por lo que fuera, y si hubiera sido así, el aislamiento hubiera sido mucho más sencillo que lo que tenemos ahora. Simplemente hubiera sido cerrar esos grupos, y esos grupos de 100 o 50 personas se hubieran tenido que aislar, ¿no? Se hubieran tenido que separar. Como son autosuficientes porque las cazas y todo eso está, ellos mismos lo están creando, pues hubiera habido una facilidad mucho más, mucho mejor
de que el virus no se hubiera propagado. Y de hecho creo que había estudios, ¿no?, sobre pandemias y sobre epidemiología en este tipo de tribus, y decían que la forma más fácil de no contagiarlos era eso, y que incluso la famosa inmunidad de rebaño, ¿no?, y la famosa inmunidad de grupo, que están hablando mucha gente, básicamente ellos la tenían, porque con que una persona se infectara, todo el grupo entero se infectaba. Entonces, o todo el grupo entero caía, o todo el grupo se inmunizaba y por tanto hacía una especie de burbuja, ¿no?, contra esa epidemia. Por supuesto podría decir, ya Dani, pero ¿cómo harías esto ahora? Si estás en una sociedad ahora mismo, eso es imposible. Una sociedad ahora mismo interconectada, ¿no? Aunque hubiera tribus y aunque hubiera cosas, hubiera sido... sería imposible. Y aquí es donde quiero llegar. Por supuesto que eso ya es algo del pasado. Eran sociedades probablemente primitivas, había muchísimos problemas con ese tipo de sociedades. Básicamente el hecho está de que si esa sociedad fuera la mejor, a día de hoy seguiríamos teniendo esa sociedad primitiva, y toda esta gente, todas estas conquistas que vinieron y todas estas nuevas revoluciones no hubieran afectado a este grupo, ¿no?, esta tribu originaria, ¿no?, de antiguamente. Está claro que la sociedad moderna ha traído muchas mejoras, entre ellas la medicina, entre ellas la educación, entre ellas la interconexión, entre ellas la productividad, entre ellas toda la industrialización. Todo eso estamos claro que eso es la mejora. Y créeme que cuando estás 2 meses o estás un mes fuera sin poder acceder a un baño, sin poder acceder a una ducha, o sin poder tener ropa limpia, o sin poder tener yo que sé qué, te aseguro que empiezas a echar mucho de menos la sociedad moderna. O sea que no estoy yo siendo en contra de esa sociedad moderna. Pero lo que sí que creo que se puede ser es elevar nuestra consciencia, y también coger cosas buenas de esa sociedad y cosas que tal vez ignorábamos hasta ahora. Yo creo que con esta pandemia y con esta sociedad y con este entorno, con todo esto que hemos estado con este confinamiento, algo que podemos sacar en llano, por lo menos yo he sacado de todo esto, es que necesitaríamos un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de entorno para que esto a largo plazo funcione. Porque ahora mismo el mayor problema de todo esto es que no hay una solución a largo plazo. Sí, inventas una vacuna, o sí, inventas una cura para esto, o mejoras las medidas de seguridad contra un virus, pero ¿y si viene otro virus? ¿Y si no, en vez de ser un virus, viene un arma biológica? Y si en vez de un virus es una bacteria, y si en vez de una bacteria es ahora es un microchip que se expande entre una cosa y otra. Es como que no te puedes... la propia estructura de cómo está montada la sociedad, que es por países vienen las comunidades económicas, de comunidades económicas vienen como continentes, es como que... Y bueno, dentro de los países vienen los municipios, dentro de los municipios vienen los pueblos, dentro de los pueblos vienen como sectores de trabajo, empresas de trabajo. Creo que para mí, al menos, la sociedad idílica de todo esto, y como reflexión que he estado pensando durante todo este tiempo de la pandemia, y bueno, llevo ya tiempo pensando sobre todo esto, creo que la sociedad debería evolucionar y tomar más en referencia a las sociedades primitivas y empezar a crear más sociedades orientadas, ¿no?, a un núcleo más cercano de gente. Esto de ser que simplemente seamos de 2 a 4 personas viviendo en una casa, o incluso una sola persona, y que esa sola persona se tenga que aislar si viene un virus, una pandemia, y que se quede solo, gente viviendo sola en las ciudades. Creo que hay un 20% de gente que está viviendo sola. Eso acapara un montonazo de problemas, que bueno, que eso hablaremos en otros vídeos. Pero si por ejemplo, imaginaros que de repente tenemos un núcleo, ¿no?, un grupo de gente o grupos de gente que sean una especie como de burbujas, sean como células de gente, entre 50 y 100 personas, las cuales entre ellas pues tienen un objetivo en común, como puede ser igual estar orientadas hacia una industria, por ejemplo son industria metalúrgica, o industria de vídeo, o industria de yo qué sé, cada uno tiene una industria, ¿no? Y entre cada núcleo de gente, de esas 50 a 100 personas, que pues sería como una especie de tribu antigua, ¿no?, donde hay de todo tipo, desde niños pequeños hasta
hasta gente mayor. Nos quitaríamos de encima las residencias, por ejemplo, que son ahora como núcleos de problemas de virus porque toda la gente mayor está metida en un sitio. Y también nos meteríamos muchos problemas de bullying con niños pequeños, porque si hay niños de diferentes edades, hay estudios que dicen que el bullying se reduce, que eso lo hablaremos en otros vídeos, o me gustaría hablarlo en otros vídeos, a ver si os gusta este. Pero si hubiera núcleos de eso, ¿no? Y entre ellos se interconectaran, núcleos autosuficientes, es decir, que se pudieran mantener con la tecnología de cultivos, de caza si es necesario, aunque estaría bien que fuera todo vegetariano para que no tuviera que haber caza de animales. Si se incorporara todo eso y hubiera una interconexión entre un grupo y otro, o sea, entre núcleos, por ejemplo, una industria, o sea, un grupo de gente se interconecta con otro y con otro y con otro, tendríamos una sociedad mucho más estable y mucho más interconectada. Al mismo tiempo, o sea, tendríamos tecnología, o sea, podría haber interconexión, seguiría habiendo retretes, no estaríamos viviendo en medio de la selva, sino que habría infraestructuras, habría casas, habría entornos, habría internet, habría comunicación, o sea, que habría todo lo que tenemos ahora, ¿no? Pero en vez de ser simplemente cada uno en su casa y el único grupo que tenemos son las empresas, que las empresas es que tienes un jefe y no tienes decisión sobre lo que estás haciendo, núcleos pequeños de 50 a 100 personas, los cuales, si en algún momento viene una pandemia o viene una epidemia como esta, pues simplemente se podrían aislar. Como está pasando ahora mismo con los pueblos, pero de una forma mucho más eficiente. Si ves que hay un grupo que está infectado, pues simplemente lo aíslas del resto, mientras si haces una cuarentena de 21 días hasta que haya inmunidad de rebaño. Y aparte de todo del beneficio, ¿no? Yo creo que puede ser a beneficio en todo este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que el bienestar físico y el bienestar mental que habría sería tremendamente más alto que si lo fuera, como lo estamos haciendo ahora. Está claro que para que el ser humano no entre en depresión necesita una comunidad, un grupo de gente, necesita también conexión con otras personas y para eso necesitas estar con un objetivo en común, convivir en conjunto, casi olerse el uno al otro, tocarse el uno al otro, cosas que no estamos teniendo en cuenta. Los horarios de trabajo se reducirían, no habría esa clase de cosas que uno vota a una persona que no sabe ni quién es y que toma decisiones por él que no tiene ni idea de lo que va a pasar. No sé, por supuesto no es un sistema perfecto, estoy seguro que habría muchísimos problemas y muchísimas cosas que no tenemos ni siquiera anticipado, pero sí que creo que sería un grupo más consciente y sería un entorno mucho más consciente que el que tenemos ahora y los problemas que tenemos ahora. Y creo que la sociedad, en cuanto más vaya hacia ese tipo de entornos, ¿no? Donde somos más inclusivos, donde hay un entorno mucho más sano, mucho más estable y nos preocupamos más por el bienestar, no solamente por el beneficio económico, que el beneficio económico y el beneficio de infraestructura yo creo que es buenísimo, yo creo que es de las mejores cosas que se pueden hacer, pero también creo que cuanto mejor beneficio interno tienes y cuanto mejor bienestar interno tienes, mucho más rápido vas a crecer económicamente y a nivel de infraestructura. Al final la creatividad funciona cuando estás bien. Así que nada, esa es mi reflexión sobre esta cuarentena y sobre esta epidemia. Espero que te haya gustado y espero que te haya, pues no sé, iluminado un poco tu pensamiento. Y nada, si te gustaría ver más vídeos como este, dale un buen like y suscríbete. Ya sabes, espero que te haya gustado. Y como siempre digo, jamás dejes de redefinir tus límites. Mi nombre es Dani y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.